Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a esta presentación del número 22 de la revista Leña al Mono. Muchísimas gracias a todos, de verdad, porque sabemos las dificultades que hay de desplazamiento, sobre todo entre municipios de Cantabria, y me alegra, por supuesto, personalmente ver a personas que estaban dudando de cómo podían llegar hasta Santander, a lo mejor alguno incluso haciendo alguna travesía, incluso por mar, arriesgándose renovando las licencias de los aeroclubs, del aeroclub, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchísimas gracias, de verdad. Gracias, por supuesto, al Ateneo. Algunos de vosotros, alguno de ustedes ha estado en otras presentaciones de Leña al Mono en el Ateneo y sabe que habitualmente las hacíamos arriba, en el salón, y el confinamiento nos ha permitido conquistar por fin el salón principal del Ateneo, que era algo ya interesante para nosotros. Bueno, en este acto, que esperemos que, y no es nuestro deseo que no sea demasiado prolongado en el tiempo, y como estoy seguro de que todos ustedes ya tienen por lo menos un ejemplar de la revista, por lo menos, cuando no 2 o 3, que sería lo propio, o 4 incluso, vamos a intervenir Fernando Bringas, catedrático de Lengua y Literatura, amigo y, por supuesto, colaborador de la revista en varios de sus números, y que aquí tiene una participación también muy interesante, creo, y que me compete un poco directamente, como comentaremos. Y también intervendrá Javier Collantes, crítico de cine en diversos medios, y tengo que decir que seguramente el colaborador más fiel y más constante en todos los números, en casi todos los 21 números anteriores de Leña al Mono. Revista que nació en diciembre del 2016 y que llegó a su número 21 en febrero. El 2021 se presentaron en febrero, prácticamente seguidos, en la Galería Estela Docal y en el Casino, con ocasión de la exposición de Carlos San Vicente, y obviamente hubo un parón obligado, no hace falta insistirles en ello, desde el mes de marzo hasta este mes de octubre. Obviamente el mes de octubre estaba clarísimamente marcado para nosotros por el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, figura que ocupa con todo merecimiento y mucho más que debería, sin duda, las páginas de la revista. Y sin más, agradeciéndoles de nuevo su presencia, voy a ceder muy gustoso la palabra a Fernando Bringas. Gracias. Yo, de momento, voy a seguir con la mascarilla. Si no se me entendiera bien, porque es difícil hablar con ella, pues me la quitaría. Pero, de momento, por mantener las medidas sanitarias, yo creo que es mejor para todos. Bien, bueno, buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por asistir a este acto en condiciones tan difíciles y comprometidas. Gracias, Mario, por invitarme y por confiar en mí para que hable de este insigne escritor, por quien has mostrado un interés especial desde hace mucho tiempo y un denodado esfuerzo investigador editando este número dedicado a su obra y además tu extraordinaria edición del Hereje. Gracias también al Ateneo por acogernos bajo el amparo de las normas sanitarias más seguras. El acto que nos reúne, como todos sabemos, es la presentación del número 22 de Leña al Mono, dedicado a Miguel Delibes. A esta publicación me referiré más tarde. Antes, en la recta final de la conmemoración del centenario de su nacimiento, me gustaría recordar y refrescar algunos aspectos de su vasta producción literaria, con el fin de que sirvan como homenaje y reconocimiento de su excepcional calidad artística. Soy consciente de que puede ser una temeridad intentar analizar o explicar su obra, y de que puede ser muy sencillo o muy arriesgado, porque si recurro a los tópicos no descubriré nada nuevo. Y si me aventuro en indagar en su obra, me consta que me encontraré con cientos de artículos, libros, reseñas,
tesis doctorales, páginas web, que proporcionan un conocimiento muy preciso de la misma. Además, la limitación del tiempo y la propia naturaleza de este acto no lo aconsejan. Por eso, mi pretensión es mucho más sencilla y humilde, reconocer la grandeza y la significación de su obra literaria. La duda que me asaltó cuando hace unos días me senté para preparar esta intervención estaba muy clara. ¿Por dónde empiezo? ¿Por su biografía? ¿Por el conjunto de su obra? ¿Por los personajes? ¿Por el estilo? ¿Por los temas? ¿Por la técnica narrativa? ¿Por los libros de viajes? ¿Por los relatos? ¿Por sus artículos? ¿Por las versiones cinematográficas o teatrales? ¿Por su labor como periodista? Una situación difícil de resolver, porque la inmensidad y riqueza de su producción literaria es tan grande que impresiona y hasta asusta. Entre ficción y no ficción, si no me olvido alguna, escribió 20 novelas, 10 relatos, 10 libros de relatos, ¿se entiende? 6 libros de viajes, 10 libros de caza y varias decenas de artículos, más las adaptaciones cinematográficas y teatrales de varias de sus novelas. Y esto durante 50 años, la segunda mitad del siglo XX, en que se mantuvo en primera línea como escritor, al tiempo que sus novelas recibían galardones y premios constantemente. Su presencia en el ámbito cultural de nuestro país es tan pródiga que difícilmente podemos encontrar algún español que no haya oído hablar de él, que no haya leído alguna de sus obras o que no haya visto alguna de las adaptaciones cinematográficas y teatrales. El prestigio artístico lo han convertido en un escritor de multitudes, entre quienes ha despertado una sincera admiración, como hemos podido comprobar este año durante los actos conmemorativos de su nacimiento. En este momento en que me estoy refiriendo a su obra, me gustaría contar un hecho lamentable que sufrimos muchos profesores de lengua y literatura españolas y que tiene que ver con una de sus obras. Sucedió más o menos a finales de los 80 y principios de los 90. Hasta ese tiempo, la lectura de El Camino en primero de BUP era habitual, estaba considerada casi obligada. Era un libro muy adecuado para enganchar a la lectura a los preadolescentes de 14 y 15 años. Y el resultado era excelente. Les gustaba, lo disfrutaban, y en mi experiencia profesional comprobaba continuamente que los debates y comentarios sobre la novela entre los alumnos eran motivadores y enriquecedores. Por eso la repetíamos prácticamente todos los años. Incluso alguna vez propusimos las ratas y no fracasamos. Pero llegó la reforma educativa con la propuesta de la literatura juvenil enfocada como una novedad acorde con esos tiempos nuevos, que acabó por imponerse, y ahí se acabó El Camino. Fue una lástima, porque se pasó a considerar a Delibes un escritor desfasado, no apropiado para esos nuevos tiempos. Y después he venido comprobando que así ha seguido, porque me consta que en los ámbitos que conozco, y no me refiero únicamente a Cantabria, apenas se encuentran en los programas de lengua y literatura españolas alguna obra de él. Sí que he visto Los Santos Inocentes en bachillerato, pero el resultado final es que en el ámbito escolar ha caído en el olvido, y me parece muy lamentable. Pero tenía que resolver la duda que cité al principio, y la solventé empezando por los seres que protagonizan sus novelas, porque en ellos encarnó Delibes los principios que defendía. En realidad son sus hijos literarios, que llevan un ADN muy reconocible. Y también me fijé en ellos porque han contribuido a conocer mejor su obra narrativa. ¿Quién no ha oído hablar de Mario, de 5 horas con Mario y su mujer Menchu, Carmen Sotillos, o de Azarías, Milana Bonita, de Paco el Bajo y su mujer Régula y el señorito Iván en Los Santos Inocentes, o de Cipriano Salcedo en El Hereje, o de Nini en Las Ratas, o de Damián el Mochuelo, Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso en El Camino, o de Kiko en El Príncipe Destronado, a los que habría que añadir decenas de personajes secundarios, algunos también muy importantes.
Pertenecen a todas las edades, niños, jóvenes, adultos y mayores, hombres y mujeres, todos auténticamente delibeanos, y por eso seres humanos que luchan por sobrevivir en un mundo lleno de penurias y de injusticias, casi siempre adverso, si no hostil, que revelan perfectamente las inquietudes del autor como él manifestó. Él dijo de ellos: yo traslado a mis personajes los problemas y las angustias que me atosigan, o los expongo por sus bocas. En definitiva, uno, si es sincero, se desdobla en ellos. Y esas angustias las manifiestan los personajes a través de los temas esenciales de las novelas que también conocemos a través de sus propias palabras. En ellos, dice, en ellos se centra mi preocupación, muerte, prójimo, o mi vocación, naturaleza, infancia. Son los 4 temas presentes desde el comienzo, además de algunos secundarios. De los 4 podríamos comentar mucho, pero solo quiero aludir a la naturaleza, en concreto al mundo rural como hábitat natural, idea que defendió y ensalzó con arrojo y energía, al tiempo que denunció el estado de postración en que se encontraba la tierra donde vivió y conoció profundamente, Castilla. Por otro lado, una actividad decisiva y determinante para su labor literaria fue la de periodista. Lo fue antes que novelista y lo siguió siendo siempre. Un periodista apegado a la realidad del momento, asentado a pie de tierra y comprometido con unos principios morales y éticos de los que nunca renunció, aunque para ello tuviera que esquivar la censura utilizando técnicas narrativas menos tradicionales, como demostró en la novela 5 horas con Mario, que según dice Amparo Medina Bocos, del hecho y según confesión del propio Delibes, la fórmula de monólogo interior adoptada por el novelista en esta obra respondió a exigencias de la censura reinante en la época, pues de haber presentado a Mario vivo, defendiendo las ideas que su viuda le echa en cara, la novela no hubiera obtenido el beneplácito de los censores. Estas palabras, esto es muy importante, estas palabras revelan que la técnica narrativa y el estilo para él fueron secundarios. Lo supeditó al contenido. Dice y afirma, como novela, cada novela requiere una técnica y un estilo. No puede narrarse de la misma manera el problema de un pueblo en la agonía, las ratas, que el problema de un hombre acosado por la mediocridad y la estulticia, 5 horas con Mario. El primer quehacer del novelista, una vez elegido el tema, es acertar con la fórmula y el segundo, coger el tono. Y eso que demostró una gran versatilidad en el empleo de diferentes técnicas narrativas, aspecto en el que hoy se le considera un maestro. Utilizó desde las técnicas narrativas más tradicionales, como el narrador omnisciente en tercera o en primera persona, hasta la experimental más extrema, como ocurre en Parábola de Náufrago, pasando por el monólogo por el monólogo continuado en 5 horas con Mario, la narración dialogada y también la narración epistolar. Y lo mismo sucedió con el estilo, su más destacada cualidad porque desde el punto de vista lingüístico se caracteriza por un léxico de extraordinaria riqueza y precisión. En opinión de Santos Sanz Villanueva, un castellano limpio, sencillo, expresivo y rico. Esta versatilidad en el empleo de varias técnicas narrativas, este estilo tan personal, así como la creación de personajes tan delibeanos, han hecho de Delibes un escritor excepcional, y así ha sido reconocido y no me cabe duda de que lo seguirá siendo. Ahora bien, es necesario saber que responden a un objetivo, al motivo más importante por el que escribe, según él mismo confiesa. ¿Por qué escribe? ¿Por qué hace esas novelas? La novela, dice, no puede permanecer anclada en su antigua misión de entretener a la burguesía. Yo pienso que mayor interés aún que los experimentos formales tienen las innovaciones de fondo. La novela, hoy antes que divertir, para eso ya está en el cine comercial y la televisión, debe inquietar. Es tal vez el instrumento más directo de que disponemos para barrenar
la honda seguridad de una burguesía satisfecha. Y a esto añade: nuestra misión consiste en criticar, molestar, denunciar, aguijonear al sistema de hoy y al de mañana, porque todos los sistemas son susceptibles de perfeccionamiento. Y esto, a mi ver, solo puede hacerse desde una conciencia libre, sin vinculaciones políticas. Este compromiso es el que ha dado sentido a su obra. Lo demuestra firmemente con la autoridad de ser un excelente narrador. Por eso, en mi opinión, el conjunto de toda su obra nos revela el perfil de un escritor caracterizado por la coherencia con sus principios morales, éticos y sociales, y al mismo tiempo por ser un escritor sensible, ingenioso, humano, tenaz, observador de la realidad, audaz, noble y con un estilo indiscutiblemente genuino. Ahí residen la grandeza y el significado de su obra. Por todo ello, hoy está entre los clásicos del siglo XX. Así ha sido estimado y estoy seguro de que así figurará en la historia de la literatura española. Segunda parte. Respecto a la novela, a la revista. Esto sería sobre el autor, sobre Delibes. Sobre la edición de este número 22 de Leña al Mono, lo primero que debo hacer es felicitar a Mario por tan espléndida publicación. Mi más cordial y sincera enhorabuena. No sé si el optimismo que te caracteriza te habría llevado a pensar que serían por lo menos 22 los números que publicarías. Quiero creer que sí. En estos momentos, Leña al Mono ya pasó la adolescencia con una buena nota y se ha hecho adulta, ya tiene una historia y eso representa un gran éxito, cuya celebración debe continuar con los próximos números. Con la consagración a Delibes no has podido tener mejor acierto. Tú eres un especialista en el estudio de su obra y la circunstancia no podría ser más adecuada, la conmemoración del centenario de su nacimiento. En cuanto a la revista, reconozco que aún no he tenido tiempo de leer todos los artículos, pero la he ojeado detenidamente y he comprobado que representa y confirma mucho de lo que acabo de exponer. Responden a esa gran variedad de aspectos que conforman su producción literaria. Aparecen artículos sobre el significado de su obra, el compromiso ético y social, el estilo, el análisis de algunos personajes muy representativos, comentarios de textos sobre fragmentos de sus obras, reivindicación de la misma. Uno que me ha llamado mucho la atención por ser extraliterario es en el que cuenta una faceta personal de Delibes, conocida pero no con la minuciosidad con que la cuenta Raúl Gómez Amperio. Me refiero al artículo Los toques de balón de Miguel Delibes. Su gran pasión por el fútbol como practicante y como experto aficionado. También me ha parecido muy interesante la entrevista a Germán Delibes de Castro, hijo suyo, por la información que aporta más datos sobre su vida y su obra. Termino animando a Mario para que la empresa de Leña al Mono continúe, que siga creciendo, y a todos ustedes muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras y creo que espléndido resumen que has hecho de la obra de Delibes, ¿no? Y las palabras finales sobre la revista. Supongo que tendrás donde publicarlo, pero sabes que Leña al Mono está abierto a ese texto también. Bueno, tengo que decir que, bueno, lo decía ahí y lo digo que da para muchísimo más, porque la obra de Delibes, como ya he dicho, y todos conocemos, es enorme, pero no había tiempo ni era momento para precisar, pero creo que siempre yo creo que a todos nos interesa cuando leemos a una novela o seguimos a un autor saber realmente conocer qué es lo que persigue, cuál es el objetivo, ¿no? Si se queda solamente en el aspecto literario, lingüístico o generalmente hay algo más. Y yo creo que Delibes, lo ha dicho él por activa y por pasiva, hay cientos de artículos, como he dicho, que estudian aspectos muy precisos de la novela, de sus novelas. Y bueno, pues me parece, al menos a mí, que es lo más importante quedarnos con esa idea de qué hay detrás de todos esos personajes y de todos esos relatos que conocemos.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Luego tendremos ocasión de comentar alguna cosa seguramente. Javier Collantes, desde el punto de vista del estudio, de la visión, de las adaptaciones, las numerosas, me parece que son 9, ¿no? Las 9 adaptaciones cinematográficas que ha tenido la narrativa de Delibes. Pues cuando quieras, hay un artículo además tuyo en la revista. Porque yo la verdad es que soy más de cine que de literatura, aunque como siempre he dicho, el cine es el auténtico vampiro de todas las artes, es decir, literatura, fotografía, poesía y demás. Pero bueno, dicho esto, gracias Mario por la invitación, por el número 22 de Leña al Mono, además un título que siempre me gustó, porque a veces hay que dar un poco de caña a uno mismo y a la sociedad, y en este aspecto me parece muy bien. Pero bueno, yo de Miguel Delibes es verdad que leí algún libro cuando iba al colegio Los Agustinos, que me encantaba, que me gustaba. Las películas, lógicamente, me gustaron incluso mucho más, salvando las distancias, pero me quedo con un Miguel Delibes, un humanista, amante de la naturaleza humana, de la flora y demás, pero sobre todo un autor que, en mi modesta opinión, es un amante de los perdedores, un escritor junto con el cine, con la burguesía y sobre todo un impacto en cuanto al ser humano. A mí me gusta sobre todo, repito, porque para mí es un humanista grandísimo, aunque ya no esté aquí, en el fondo sí está con las novelas que tiene y demás. Y respecto a las películas, yo creo que es de una notable valoración. Incluso hay una película que fue un poco defenestrada, que es La guerra de papá, que la volví a ver. Quizás un poco el fallo era la sincronización, el sonido y demás, pero es una película, una pequeña maravilla. De Los Santos Inocentes se puede hablar maravillas porque es una auténtica obra maestra del cine español y del cine mundial, y así lo digo, por Miguel Delibes, por Mario Camus, por los actores, por la historia, porque nos habla de una España profunda, del latifundio y demás, y sobre todo por las clases sociales. Me gustan las películas de Antonio Jiménez Rico, aquí también las tiene, de Luis Alcoriza, y sobre todo películas que a mí me impactan, como es Retrato de familia, El camino, que me parece grandiosa, la volví a ver el otro día, Dios, es que aquí aparte está rodada en Molledo, es una película digna de ver más de una vez por las cuestiones rurales, por los recuerdos, por las sensaciones, por el olor y demás. Este tipo de películas que te deja clavado en la butaca si estás en un cine o en casa. Y me gusta mucho también Una pareja perfecta, es una película un poco denostada. Me gustó mucho porque está Antonio Resines, de La Vega de Cantabria, José Sanzardón de Saza. Y sobre todo son adaptaciones que yo creo que es de las pocas veces que el cine adapta más o menos bien la obra de un autor, en este caso de Miguel Delibes. Me gusta de Miguel Delibes el aspecto que estuvo de crítico cinematográfico en el norte de Castilla, de Valladolid, que es curioso porque él dijo que realizaba críticas cinematográficas casi por obligación, de forma apresurada, pero lo hizo. Yo creo que si hay genios en este país, aparte de Miguel Delibes, Fernando Fernández Gómez, que es un ejemplo, pero Miguel Delibes es extraordinario. Pero bueno, en cuanto al cine, me gustó mucho que hicieron en la Semici de Valladolid un homenaje con 2 películas favoritas suyas, que son Un tranvía llamado Deseo, la famosa novela de Tennessee Williams, dirigida por Elia Kazan, y Monocle, Mi tío, Ya está a ti, que es una auténtica obra maestra. Pero bueno, me gusta sobre todo por el concepto que tiene Miguel Delibes de todo, de la narrativa, de cómo estás leyendo o viendo una película y ves más allá de lo que es la forma habitual de ver una película. Y hay una anécdota sobre Doctor Zhivago, que leí hace un tiempo, que me resultó curioso, porque él hizo una especie, para el doblaje de la película Doctor Zhivago, hizo un estudio de los diálogos y demás para que luego se sincronizara bien los labios de los actores del doblaje, de Omar Sharif en este caso y Julie Christie. Doctor Zhivago, que es una película maravillosa. Pero bueno, yo, sin extenderme mucho, repito, me voy más por los cerros del cine, porque muchas veces las adaptaciones literarias al cine a veces son bastante bochornosas o demasiado libres y no aceptan un poco lo que es, en mi opinión, por supuesto. Pero esta vez, con Miguel Delibes me quedo en sí misma, repito, por Los Santos Inocentes, por Las ratas, por Retrato de familia, por Una pareja perfecta, por El tesoro y por El camino, como he dicho antes. Yo creo que son lenguajes distintos, pero a la vez fusionados. O sea, el fusionar un poco, cuando lees un libro, te imaginas las imágenes y cuando ves la película te lo da más o menos hecho, aunque ya está dentro de otra estructura. El cine es cine, la literatura es literatura, pero en el fondo, detrás de cada película adelante, siempre hay un libro, siempre hay un guión y siempre hay alguien que ha escrito algo, lógicamente, porque la palabra no solo es hablar, sino es escribir. Y ante eso me descubro ante un gran Miguel Delibes, que para mí siempre ha sido, como he dicho en el artículo, un sublime narrador, un genio en todos los sentidos. Aparte de las polémicas que hubo con Miguel Delibes durante años, que yo me parecen bastante estúpidas,
Hay que reconocer cuando alguien es maravilloso y genial, como Miguel Delibes, hay que aplaudirle siempre, siempre estará con nosotros, y yo cada vez que leo algo de Miguel Delibes, en mi ignorancia literaria, digo, si es que este es un auténtico genio, hay que descubrirse siempre con los genios. Y volviendo al cine, es de las pocas veces en mi vida que he visto las películas adaptadas de Miguel Delibes al cine, en general bastante bien. Aparte la obra maestra de Mario Camus, pero son historias que nos hablan de eso, de la vida, del olor, de las cuestiones rurales, de la burguesía, de las clases sociales, prácticamente de todo. Ves más de lo que se ve y a mí me parece genial. Simplemente eso, que no me extiendo más porque que muchas gracias, y estando con gente que está a un nivel superior, yo digo, bueno, pues me encanta, porque de todas las clases sociales se aprende, de toda la gente se aprende, y en el cine, igual que en la literatura, se aprende muchísimo del ser humano, de cómo ser mejor en general y de apreciar un poco las cosas, nada más. Que muchas gracias, y gracias, Mario, por esta invitación de Leña al Mono número 22, que esperemos que haya muchos, en esta época tan dura como es el COVID-19, que sí reconozco que en esta época del coronavirus he visto muchas películas, pero también he leído un poco más de lo normal. He dicho, es que leer es una auténtica maravilla, porque te eleva a otros cielos, viajas, piensas y estás viéndote a ti mismo en otra forma. Alguien que te cuente historias, dices, es que en el fondo al final te sientes mucho mejor de lo que eres o lo que no eres, simplemente. Que muchas gracias y nada más. Bueno, muchas gracias, Javier. Añadido algo más a tus palabras, este Ateneo, precisamente, ha sido el escenario, el lugar de, bueno, muy relacionado también con la importancia que tuvo, por ejemplo, la película de Los Santos Inocentes. Aquí se hizo un homenaje a Mario Camus con Terele Pávez, que seguro que algunos de ustedes estuvo, y fue uno de los últimos actos públicos en los que asistió Terele Pávez, y todavía Mario Camus lo recuerda sin duda como un acontecimiento muy emotivo, y ha habido varios recuerdos aquí a la obra de Camus, y en concreto a esa película que seguramente para el imaginario popular o el imaginario cinematográfico seguramente sea quizá el puntal del cine de Mario Camus, aunque ha hecho muchísimo cine, como sabemos, y sabemos también que Miguel Delibes escribió sobre la adaptación cinematográfica y quedó pues muy contento con el resultado, ¿no? Que obviamente sabemos que incluso no hace mucho en la 2, el programa este de la 2, no sé cuál, le consideraron la mejor película de la historia del cine español, cosa que el propio Camus rechaza y se encontró muy incómodo, se le notaba muy incómodo en la entrevista en la 2, porque obviamente es como decir quién es el mejor futbolista de la historia, ¿no? O pues oiga, pues hay 50 futbolistas maravillosos a lo largo de la historia. Bueno, Raúl, perdón, estoy hablando como si no estuviera aquí Raúl. Pero obviamente decir Messi es el mejor, bueno, pues Messi es muy bueno, evidentemente, pero es comparable con Pelé o con, pues no, pues imagino que cada uno tiene su época. Y entonces yo recuerdo eso, con conversaciones con Camus, justamente eso, decir, bueno, pues es una buena película sin duda, pero hombre, está Berlanga, está Buñuel, hay un montón de cine pues realmente admirable, ¿no? Pero bueno, en ese punto yo creo que incluso este lugar ha sido también testigo de ello, ¿no? Y luego en la entrevista a Germán Delibes, no sé si has tenido ocasión de, pero hay una pregunta en concreto sobre el cine, sobre hasta qué punto Delibes seguía siendo aficionado al cine a lo largo de los años, como lo había sido de joven, o de joven periodista, o de maduro periodista, como haciendo sus críticas de cine, como bien has dicho, en el norte de Castilla, ¿no? Y la respuesta que da Germán es que los últimos años de su vida, con la salud ya muy quebrantada, renunció a ir al cine, y eso supuso desligarse por completo del séptimo arte, ya que no consentía ver películas en televisión por la imposibilidad de concentrarse. Todo el tema de los anuncios, imagino, sí, los anuncios que están interrumpidos por películas, ¿no? O sea, es justo. El cine, dice, el cine... Están interrumpidas por anuncios. Ah, vaya, Fernando, pues yo pensaba que era al revés, que estábamos viendo anuncios y que de repente había cortes de películas. Bueno, el cine era todo un ritual, dice, pantalla grande, timbres anunciando el inicio de la película, la sala en penumbra.
el silencio sepulcral que no lograba reproducir en casa. Eso... Estoy completamente de acuerdo. Sí. Completamente de acuerdo, porque el cine hay que verlo en salas de cine. El cine hay que verlo en salas de cine. Y con esto nada más un segundo, hay una gran diferencia ver una película en un ordenador o computador, como se quiera decir, y en una televisión, por muy grande que sea, porque el cine es cine. Hay que verlo en pantalla grande y sobre todo, por supuesto, leer muchos libros y saber, no sé, digo yo que el cine es cine y ya está. Que estoy completamente de acuerdo. Y además decías, ¿verdad, Miguel Delibes, que no soporta verlas en televisión? Pues normal, lógico. Es que ves una película en una pantalla más pequeña, con otro sonido. Cuando vas al cine viajas igual que cuando lees un libro y aprendes. Pero bueno, son opiniones y ya está, pero estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es semejante a leer en papel o a leer en ordenador o en pantalla, vamos, me parece a mí. No es lo mismo leer una novela impresa que coger la tableta y leer allí. Por supuesto que, no sé, yo creo por lo menos que la gran mayoría pensamos que no es lo mismo. Bueno, nada más. Estoy de acuerdo porque estoy de todas a favor del papel impreso. Leer libros en una especie de pantalla, digo, bueno, es que yo no estoy con estos tiempos. Prefiero el papel impreso porque hueles, porque lo sientes, porque es físico. Y estoy a favor totalmente. Un periódico, un libro, una revista, etcétera. Papel impreso, siempre. Y lo digo como lo siento. Los tiempos son así, ya sé que la gente pasando pantallitas, pues muy bien, pero yo no, nada más. Bueno, voy a hacer brevísimamente un resumen de los contenidos de la revista, muy breve, de verdad. Quiero redundar un poco en los agradecimientos. Habéis comentado lo de vuestros deseos, admirables deseos y nobles deseos de que la revista continúe adelante. Esta revista es una empresa bellamente ruinosa, es una auténtica ruina, ¿verdad? Pero es una hermosa ruina. Yo creo que es la unión de la ruina con la belleza, con la hermosura. Es como los viejos grabados del siglo XVIII que se ven las ruinas, pero son hermosos. Pues eso es un poco esta revista. Un precioso oxímoron. Entonces, aquí detrás obviamente está Raquel Rodríguez Cosío, que es la diseñadora. Está Ediciones Tantín y la imprenta de Tantín, que es la que imprime la revista y cada vez creo que con calidad mejor, además a color, que son detalles que a veces no se aprecian, pero que están detrás también de justo eso que decías de la valoración del papel o del tener un objeto lo más atractivo posible, ¿no? Por supuesto, los colaboradores, la cantidad de colaboradores que ha habido ya a lo largo de estos números, desde primeros espadas como Fernando Arrabal, Félix de Azúa, Álvaro Pombo, Luis Alberto de Cuenca, hasta Jaime Siles, por ejemplo, me estoy recordando, hasta jóvenes autores que seguramente que van a tener su sitio, si no lo tienen ya, en las letras, por lo menos las más próximas, y seguro que con su proyección, ¿no? Hemos hecho especiales sobre Arrabal, hemos hecho especiales sobre Pombo, hicimos uno que, por cierto, hay algún ejemplar a la venta sobre el mar vertical, que fue una exposición que hubo en el Museo Marítimo en el pasado octubre. En fin, son los colaboradores los que alimentan, lógicamente, las páginas, y ahí tienen, creo que una significativa muestra de algunos de los especialistas más significativos, creo, en el estudio de Miguel Delibes. Realmente son textos no muy largos, pero que nos ha permitido pues reunir a firmas, creo que interesantes, y en la mayor parte de los casos son textos inéditos, es decir, son textos que se publican aquí y que aquí por primera vez quiero decir y que seguramente añaden algo a todo ese acervo crítico que comentaba antes Fernando al respecto de este año centenario de Delibes. Bueno, la portada es de Damián Flores, que es un pintor extremeño afincado en Madrid, que ya ha colaborado alguna vez con nosotros y que está vinculado a la Galería Siboney. Y bueno, es un muy importante pintor que especialista en el tema de los escritores, retratos de escritores y sobre todo de arquitecturas, interiores, muy preciosista, muy interesante. Bueno,
empezamos con un artículo prescindible que pueden ustedes pasar, pero en la página 3 tienen un artículo de Ramón García Domínguez. Yo les comento brevemente, porque ustedes ya conocen seguramente quiénes son estos autores, pero Ramón García Domínguez es el autor del Quiosco de los helados, o Miguel Delibes de cerca, o sea, es el gran biógrafo de Delibes. Fue amigo íntimo del escritor, hizo y colaboró en varias adaptaciones literarias inspiradas en obras de Delibes, era persona de confianza de Delibes, y pues publicamos un artículo entrañable sobre la relación de Delibes con Valladolid. Delibes es el pintor de Castilla, como alguien de esta sala sabe muy bien, y es también autor de temas universales, pero realmente vinculado obviamente a Valladolid. De hecho, con los homenajes que le rindió la ciudad, sobre todo en los últimos años, él decía, creo que muy honestamente, no, si no es Valladolid la que me tiene que rendir homenaje a mí, sino que soy yo el que tiene que rendir homenaje a la que ha sido mi ciudad y la que me ha dado pues el léxico y la que me ha dado todo lo que sé casi de la vida. Siguiendo con esa vinculación de Delibes con Castilla, como es obvio, nada menos que Marisa Sotelo, que es una investigadora capital para el conocimiento que tenemos de Delibes, es la gran editora, muy posiblemente, de la novela del Camino, que conocerán en la edición de Austral, hecha por ella, y Ernesto Baltar. Estoy viendo una falta de ortografía, así que voy a pasarlo rápidamente. Miguel Delibes, una geografía espiritual de Castilla. Ernesto Baltar es un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y bueno, pues nos presenta ahí un texto inédito sobre Delibes y su vinculación más directa con Castilla. Luis Cobo Calderón, que es escritor, creo que uno de los novelistas más próximos, más importantes que tenemos, y no lo digo porque esté aquí presente ni le deba algún dinero, sino porque realmente lo creo así y hemos tenido ocasión de escribirlo en alguna ocasión. Nos presenta una semblanza del escritor con una pequeña anécdota significativa también, creo, como son muchas anécdotas, sobre su relación personal con el escritor de Valladolid. Seguimos, no podía faltar en este repaso pues Carmen Mújica, que es la gran valedora y la gran inspiradora seguramente de la ruta del Camino, la identificación de los diferentes pasajes del Camino, de la novela del Camino, en Iguña, en Molledo Portolín, ¿no? Y hace con ese entre el camino y la ruta, pues un resumen creo que muy agradable sobre los diferentes fragmentos del camino y su relación con el camino personal también de cada uno, ¿no? Eso que decía Sobejano, de que todas las novelas de Delibes prácticamente podían llamarse El Camino, porque todas plantean el camino de alguien en la vida, desde Cipriano Salcedo en El hereje hasta Daniel el Mochuelo en El Camino, ¿no? Por ejemplo, Cecilio Rubes en Mi idolatrado hijo Sisí, del que se encarga María Esther Lorenzo García. Es una de las novelas quizá más relegadas, yo diría, de Delibes, y sin embargo tiene aspectos, no solamente por la cinematografía, sino aspectos culturales, creo que también importantes. También colaborador de la revista desde hace mucho tiempo y amigo, Antonio Salado Morales, pues hace una reflexión en torno a un tema que no podía faltar en la revista, como es la relación con la revolución ecológica, del ecologismo y sobre todo la actitud. Es un artículo bastante profundo, yo creo que sobre la actitud nuestra ante los diferentes problemas generales que tiene el mundo, ¿no? Y además con una ilustración de un buen amigo también, David Peña, Charlón, que uno de tantos amigos emigrados, por cierto. Bueno, ahí tenéis también algunas ilustraciones referidas a primeras ediciones del Camino, por ejemplo. Luego la entrevista central es a Germán Delibes de Castro. Interesante también la parte gráfica, si me permitís, con esta foto espléndida de Germán, no sé, con 9 años o 8 años o así,
junto a su padre en su casa del Paseo de Filipinas en Valladolid, y luego la otra foto mucho más reciente, como es obvio, que nos ha cedido él y Pepi Caballero, que es su mujer, y fue la secretaria de Delibes en los últimos años. Bueno, creo que la entrevista es muy interesante porque recoge el parecer, la apreciación que al cabo de los años ha ido creando, en este caso Germán, sobre la obra de su padre y la importancia que tuvo su madre, Ángeles, que es una persona fundamental en la vida de todos ellos, como no podía ser de otra manera, pero es que además se acrecienta por la importancia que cada vez se está diciendo más que tuvo en el impulso a la obra del propio Delibes. De hecho, llega a decir eso de que creo que mi madre tenía más fe en la literatura de Delibes que el propio Delibes, de lo cual es realmente significativo, ¿no? Y cómo son dos caracteres tan distintos, complementarios, fatalmente separados por la muerte de Ángeles en el año 74. Yo creo que es un testimonio realmente valioso. Por supuesto, ya lo ha ponderado Fernando, creo que con todo acierto, y creo que una de las sorpresas mayores de la revista es este artículo de Raúl Gómez Amperio, que hace un resumen, yo creo que muy atinado, de la relación de Delibes con el fútbol, y además relacionándolo con algunas fechas y algunos acontecimientos futbolísticos muy relevantes. De hecho, acaba con ese comentario un poco triste de que no llegó a ver Delibes el glorioso triunfo de la selección en el Mundial de Sudáfrica, ¿no? Por unos meses. Pero habla un poco de qué es lo que le ilusionaba y le desilusionaba a Delibes en el mundo del fútbol, ese otro fútbol del que nos habla estas páginas, y recoge también en alguna ilustración, incluso esta ilustración que veis ahí del propio Delibes, una caricatura, supongo que del norte de Castilla, ¿no? Y bueno, pues con una hazaña deportiva y una pirueta de portero. ¿Puedo hacer una postilla? Creo que es muy delibeano ese artículo. Me ha parecido. Delibeano, de Delibes, por ahí. Bueno, también la parte gráfica también, bueno, pues también no hemos incorporado todas las ilustraciones, pero alguna interesante. Esa foto es muy conocida de Delibes, año 44. Yo creo que este es el partido que juegan contra los Tonetti, ¿no? Contra el circo del Circo Feijó, me parece que era el Circo Feijó de los Tonetti en Valladolid, que creo además que Delibes sale bastante mal parado. Bueno, claro, es que a quién se le ocurre jugar al fútbol contra unos acróbatas chinos, o sea, tienes que salir mal parado seguro, o sea. Bueno, me interesa mucho la publicación, el rescate de este texto de Neue Zürcher Zeitung, una revista alemana que Hans-Jörg Neuschaffer, que es un crítico alemán de la obra de Miguel Delibes y fue amigo de Miguel Delibes, nos traduce del alemán al español. Es decir, él es el autor del texto en alemán y hace la traducción al castellano. Es un texto del año 86. No le hemos cambiado, no le hemos modificado absolutamente nada, pero creo que habla bien a las claras un poco de la importancia que según Neuschaffer tenía entonces Delibes y cómo se buscaban traducciones para el mercado alemán, y especialmente relevante creo que es lo que dice de 5 horas con Mario, cuya edición tenéis ahí en esa imagen. Edición en Destino, de la novela. Seguimos con el artículo de Javier, que es un artículo bastante conciso, que hace casi como una ficha de cada una de las películas, de las adaptaciones cinematográficas de Delibes. Sara Ortega Sierra, que ha escrito también varias cosas ya antes sobre Delibes, de Lee University, Las carreras al Cárabo, un metarrelato alegórico en 3 episodios en Los Santos e Inocentes de Delibes, es decir, un análisis creo que muy sagaz de la novela de Los Santos e Inocentes. Y Fernando Bringas
recuperamos aquí una reseña que ya publicó en la revista Turia de la Diputación del Centro del Instituto de Estudios Turelenses de la Diputación de Teruel, sobre la edición que salió del hereje en cátedra. Creo que también es un lujo contar con nada menos que Teófanes Ejido, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, uno de los máximos especialistas que hay en España en Santa Teresa o en la Inquisición, y un comentador casi imprescindible de todo lo que aparece, por ejemplo, en el hereje, en la novela del hereje, y de hecho él fue una de las personas, de los profesores, que ayudaron a Delibes en la ambientación histórica de la novela, ¿no? Y entonces Teófanes nos ha mandado ese texto también inédito sobre uno de los personajes más interesantes de la novela, que es doña Ana Enríquez, con ese lema ahí, demasiado hermosa para ser quemada. Siguiendo con el hereje, tenemos un texto también inédito de Cabrales, de José Manuel Cabrales Arteaga, sobre la naturaleza explica al hombre y la maestría de Delibes al acercarse a la novela histórica, y terminamos con esa hermosa fotografía a toda página de Delibes y Ángeles, Miguel y Ángeles, en un columpio en Sedano, en su casa de Sedano, y creo que es una mirada absolutamente entrañable e interesante sobre casi sobre su propia obra. Verán ustedes que en el número también hay un encarte de María José Vidal, muy interesante, porque María José Vidal estuvo en la comisión entre las asociaciones que fomentaron o que intentaron presentar de una manera lo más firme posible la candidatura de Miguel Delibes al Premio Nobel de Literatura, que finalmente, como saben, pues no se le concedió. Pero bueno, cuenta un poco todas las vicisitudes en torno a la propuesta de premio, que la verdad es que a nadie le hubiera extrañado que Delibes hubiera tenido el Premio Nobel de Literatura, pero no lo tuvo, como tantos otros que no lo han tenido ni lo van a tener. Y no sé si alguien queréis comentar algo más. No, nada más. Gracias al Ateneo y gracias al personal que nos cuida bastante, que lo hace perfectamente, el que está al fondo, que me parece otro homenaje que es genial. Lo digo como lo siento. Chapó para ti. No sé si alguien queréis comentar alguna cosa, sobre todo de los colaboradores o especialmente, pero si queréis comentar algo, de verdad muchísimas gracias. Desde luego me uno al agradecimiento de Javier. Sí. Desde el punto de vista espiritual y religioso. Esa pregunta es una pregunta intensa, de complicada respuesta posiblemente. Yo creo que era un hombre que, desde el punto de vista espiritual y religioso, obviamente estaba dentro de la tradición cristiana. Él en diversas ocasiones manifestó cierto alejamiento a lo que es la institución eclesiástica, a lo que es la institución de la Iglesia. Eso no es nuevo, ni se desvela aquí ahora nada nuevo. Yo lo conozco un poco más en lo que tiene que ver con algunos análisis que se han hecho del 5 horas con Mario, en concreto, ver hasta qué punto Delibes estaba detrás de un personaje o de otro, del difunto o de incluso la Menchu, ¿no? Y obviamente creo que es claro que era un hombre con bastante tortura espiritual, creo, es mi percepción. Y sin embargo acaba con un luminoso alegato a la libertad de conciencia en el hereje, ¿no? Y yo creo que hay un consuelo en él en torno a la lectura, en torno a la Biblia, en torno a esa fe del carbonero que decía muchas veces, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí el asunto. Pero es un tema que yo desde luego no he desarrollado en absoluto. Yo lo cuento ahora un poco por lo que me parece de otras referencias. Para mí, por ejemplo, la novela del hereje, que tuvimos ocasión de presentarla aquí en la edición de cátedra, resulta reveladora en ese punto, ¿no? De ese canto a la libertad de conciencia de la persona que es fiel a sus convicciones e incluso en circunstancias terribles, ¿no? Incluso enfrentándose a la muerte.
cuando has leído primero la novela y luego ves la película, o al revés, ves la película y después... Yo suelo hacer un fallo, suelo ver primero la película y luego leo la novela, al revés. Porque reconozco que me gusta mucho más el cine que los libros. Y así de claro, no voy a ser tan falso de decir, no, es que leo mucho. Leo normal, libros, con un ritmo normal, pero veo más cine que leo. Primero veo la película, luego excepto, solo tengo una excepción con El Padrino de Mario Puzo, o con Love Story. Primero leí y luego vi la película. Pero además siempre veo la película y luego leo. Solo aportaciones. Y voy por orden, hay para los tres. Bueno, pues empiezo por el centro. Fenomenal. Y además me llevo 4. Ahora voy a poner. Para Fernando Bringas, este año, en pleno confinamiento, yo tengo una casa en el Valle de Iguña y ahí no se hablaba desde los años 70 nada más que de Delibes. Y en pleno confinamiento me llaman una hija de una sobrina que estaba en San Vicente de allá arriba de Valdigüña, si yo no tendría el camino, porque lo han pedido a los corrales y tal. Y digo, sí, pide la llave, la llave la tienen varios en el pueblo, pide la llave y en la balda a la altura de tu frente, tumbado así, está Delibes. Ahí tienes el camino. O sea, este año, al menos en el instituto donde va mi sobrina, mi resobrina, sí han pedido el camino, un trabajo sobre el camino. Te lo digo por satisfacción. No, me alegro porque prácticamente en el ámbito escolar está desaparecido. O sea, no quiere decir que en algunos lugares o en algunos momentos, o este año que se celebra la conmemoración, pero desde luego ya no es la lectura general que se hacía, o casi general que se hacía en los años 80 y 90. Sí, pero bueno, me alegro. Y me le han devuelto, pero lo normal es que no me lo devuelvan. Creo que lo he contado aquí la vez del hereje, cuando restauramos la casa y siempre tenía invitados los fines de semana, me ponían las 2 habitaciones de invitados el camino y se la llevaban. Tuve que cambiar porque hay historias de Castilla la Vieja que les daba tiempo de leerlo y no se la llevaban. Y en el cine, en pantalla grande. Sí, ya está. Muchas gracias, porque somos de otra generación. Ahora, en general, estamos con... Ahora, lo de ver la película antes de leer, ya. Pero tengo más... No, yo para mí hay una razón. Primero hay que ver lo que el escritor quiere decir, y lo dice con la novela, porque luego la película es una adaptación de un director, de otra persona. Yo es que hago al revés. Las películas no suelen ser, generalmente no suelen ser fieles totalmente a la novela, porque no pueden serlo, claro, no puede ser. Por ejemplo, cuando hablas, Mario, del hereje, es muy difícil llevar el hereje al cine, y se llevará posiblemente, incluso al teatro, pero eso implica recortes, modificaciones, que luego al final el espíritu sea el mismo, pues tendría que ser, porque si no ya no sería la adaptación de la novela. Pero, no sé, bueno, es mi opinión. No, o sea, sí, estoy de acuerdo. No nos vamos a pegar por eso, pero vamos. Yo creo que la esencia de una novela, de un libro en general, tiene que estar bien condensado en una película. A veces hay películas que de las adaptaciones literarias son penosas porque no han condensado bien el espíritu de la novela. Pero yo reconozco en mi fallo, y entonces me da culpa, que veo primero las películas y luego leo los libros. Bueno, vamos a ver, lo que pasa son distintos lenguajes también, distintas manifestaciones. Es que no es, a veces tendemos a compararlo y obviamente el director no puede hacer lo que dice el libro. El libro te sugiere otras cosas y te transmite otros. Es complicado, es muy complicado, por eso tanta decepción y a la vez tanto éxito. Es decir, en la novela de Los Santos Inocentes no está el Azarías que es Paco Raval. Probablemente no estaba en la mente del escritor. Sin embargo, no puedes leer Los Santos Inocentes ya sin pensar, o El nombre de la rosa sin pensar en Sean Connery, por ejemplo, a pesar de que la novela es mucho más profunda, ¿no? Es un debate, creo que complejo, pero bueno, en todo caso, no es que quiera... Y no nos vamos a pegar por eso, porque no nos pegamos ni por el gobierno que tenemos, ¿por cómo nos vamos a pegar por esto? Bueno, entonces... muchísimas gracias a todos y les voy a... Sí. Quería hacer 2 pequeñas preguntas a raíz de
se ha enfocado. Yo no sabía que había tantas versiones de cine, yo he visto 3, 4 así, que había muchos y me ha alegrado, pero me ha sorprendido que no habíais hablado de, será porque me decían, no por Mario, porque me he quedado con las ganas, porque la de 5 horas con Mario sí la vi, pero me he quedado este año con las ganas de ver Mujer de Gris sobre fondo rojo, que iban a dar en el Palacio de Festivales y que finalmente se suspendió. Sí. Yo tenía las entradas de Netflix, que son al menos las 2 obras que yo conozco y que es otra experiencia buenísima en teatro. 5 horas con Mario es para verla en teatro. Yo cuando vi a Lola Herrera en el Teatro Coliseum me quedé impresionado. O sea, la atmósfera, a lo mejor en cine, reconozco, gustando más el cine, baja bastante, es para teatro. Bueno, por un lado te faltaba eso del teatro y la otra cosa es en relación a lo que habéis dicho de Delibes, que había abandonado un poco el cine, porque el cine hay que verlo en pantalla grande y ya veis, efectivamente, y que quizá los de la generación, la gente mayor, pues está más acostumbrada, pero luego en relación no solo con el cine, la televisión, la pantalla grande, está también la lectura, que habéis hablado de la diferencia entre leerlo en papel, en novela, o leerlo ahora en no sé qué. Pues yo quiero dar un paso más, y últimamente me ha sorprendido, ahora voy a tener más tiempo, que parece que está triunfando bastante no ya leerlo en pantalla, sino los audiolibros, y que están subiendo muchísimo de forma sorprendente, algunos de ellos leídos por gente muy buena, por ejemplo, el propio autor, y ponía aquí. Entonces, no sé si de eso tenéis noticia, pero hay que ir evolucionando, y a mí es últimamente la sorpresa, yo tampoco, el libro de leer tampoco, pero lo de audiolibro me ha dejado sorprendido, y yo no sé si tenéis noticia, pero a mí me importa mucho, que parece que está aumentando. Pero el triunfo del audiolibro y el triunfo del ebook también, muchas veces es que normalmente los lectores somos personas mayores y necesitamos ampliar las letras y demás. Si se dan cuenta, Australia no publica con aquella letra, porque los clásicos entonces se leían en los colegios, los leía gente joven, y ahora es imposible. Entonces, creo que los audiolibros, a gente que está perdiendo la visión y demás, hay algunos que son fantásticos. Y del resto, yo tanto el papel en algunos casos, o bien el digital, es el contenido, en definitiva, lo que más importa. Puede ser una experiencia más grata en papel que en digital, pero se trata de eso, sin más. Sí, sí, nos vence a veces el romanticismo. Pero eso viene a colación porque me estaba acordando, cuando una persona tiene cierta edad y pierde un poco la visión, es igual que ver una película en versión original o versión doblada. Lógicamente, ¿cómo vamos a decir a una señora de 90 años que ha perdido la visión, como todos le perderemos, leer letreros? Pues eso en el libro. Eso sí, chapó, es verdad. Estoy de acuerdo, sí. Yo creo que, unido un poco a lo que habéis comentado y tal, creo que no es excluyente nada, ¿no? Y por supuesto, o sea, que el audiolibro seguramente tiene sus opciones, y escuchar un libro en boca de algún actor, alguna actriz importante, y seguramente que es una experiencia. Yo me acuerdo de una versión del Quijote con José Luis Pellicena o así. O sea, quiero decir, y no es excluyente de la lectura en el formato papel típico, porque yo creo que además se hacen excelentes ediciones en papel. O sea, ahora las editoriales hacen unas ediciones realmente atractivas en papel también, ¿no? Y a lo mejor captas a lo que se trata, que es captar también a la juventud y a los chicos, a las chicas. Yo creo que es lo interesante también, de esa manera, ¿no? El formato tableta, pues seguramente el soporte tableta también tenga su interés. O sea, no sé, yo ahí soy más ecléctico y seguramente hay que manejar diferentes soportes y diferentes formatos, me parece. Porque es que no puedes renunciar a que alguien lea solamente porque está leyendo en una tableta o está escuchando el libro, como pasa con las oposiciones, que te ponías el tema y bueno, pues más o menos algo se te quedaría. Sí, yo creo que sí, es verdad, sí. No sé, bueno. El papel, pero lógicamente el mundo evoluciona y esto evoluciona, y la gente quiere leer un libro en una tableta, pues genial. Yo prefiero el papel, pero bueno. Yo creo que la próxima vez vamos a empezar por el debate. Vamos a empezar por el debate y luego vamos a dar las intervenciones. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Les voy a pedir, por esto es indicación del Ateneo, que solo se acumulen al comprar las revistas ahora. Y luego ya... muchas gracias.